¿Y si una oportunidad inesperada cambiara el destino de dos personas? Cuando un magnate inmobiliario enfrenta una crisis devastadora, se cruza con un vendedor de flores en un semáforo. Lo que parecía un encuentro común pronto se convierte en una oportunidad que podría salvar una empresa al borde del colapso. Eduardo estaba parado en el tráfico, algo que ya era común en sus idas y venidas por la ciudad. La mano sostenía el volante de manera relajada, pero su mente estaba en otro lugar, pensando en los problemas de la empresa y en las reuniones que se acumulaban. Fuera de su auto, algo llamó su atención. Un chico joven, caminando entre los coches, vendiendo flores. Ya había visto eso antes, pero había algo diferente en ese vendedor. No parecía cansado ni abatido como los otros, por el contrario, se movía con una energía casi contagiosa. Eduardo se encontró observando al chico más tiempo del que esperaba. Algo en su forma decidida de ofrecer flores lo llevó a bajar la ventanilla. «Flor, señor, ¿va a llevar una para alguien especial?», dijo el chico con una sonrisa genuina, a pesar de haber estado probablemente todo el día al sol. Eduardo, casi sin pensarlo, sacó la billetera del bolsillo. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, un poco más curioso de lo que esperaba. «Depende de la flor», respondió el joven, extendiendo una rosa roja hacia la ventana de Eduardo. «Esta aquí es para alguien importante», continuó, casi bromeando. Eduardo soltó una risa rápida, sintiéndose extraño por estar involucrado en esa conversación simple pero, de alguna manera, cautivadora. «¿Y si compro todas? ¿Qué haces?», preguntó Eduardo, medio sin creer lo que estaba diciendo. El chico se detuvo por un instante, sorprendido, y luego sonrió aún más. «Bueno, si usted compra todas, yo cierro el día por aquí», dijo, con un brillo en los ojos que mostraba que esa era la mejor noticia que podía escuchar. Eduardo, intrigado por la respuesta del joven, miró al chico de arriba a abajo, tratando de entender qué lo motivaba. «¿Cuántas flores tienes ahí?», preguntó, más curioso que otra cosa. Pedro echó un vistazo rápido a la canasta que llevaba. «Unas 50, más o menos», respondió, todavía sin creer en la propuesta de Eduardo. Estaba acostumbrado a clientes que, como mucho, compraban una o dos flores, y generalmente sin prestarle mucha atención. Eduardo, por otro lado, miraba directamente a los ojos de Pedro, como si estuviera analizando algo más profundo. «Está bien, las llevaré todas», dijo Eduardo, sacando algunos billetes de la billetera y entregándolos al chico. Pedro se quedó en silencio durante unos segundos, sin saber si estaba soñando o si eso era real. «¿De verdad?», preguntó, casi riéndose de los nervios. Eduardo solo asintió con la cabeza, y Pedro comenzó a pasar las flores por la ventana del auto, una por una. «Nunca pensé que vendería todo de una vez», comentó Pedro, riendo y sacudiendo la cabeza, aún un poco aturdido por la situación. Esto nunca había pasado antes. Eduardo esbozó una pequeña sonrisa. «Hoy es tu día de suerte», dijo, pero su mente ya estaba trabajando en algo más. «¿Cuál es tu nombre?». «Pedro», sin dudar, respondió, «Pedro, señor». Y Eduardo, aún con esa curiosidad que no podía explicar, miró fijamente al joven. «Pedro, ¿alguna vez has pensado en trabajar en otra cosa?». Pedro frunció el ceño, sin entender muy bien lo que Eduardo quería decir. «¿Trabajar en otra cosa? ¿Cómo así?», preguntó, mientras seguía entregando las últimas flores por la ventana del auto. Eduardo, observando al chico de cerca, se dio cuenta de que había algo diferente. Pedro tenía una energía única, una voluntad de hacer más que solo vender flores en la calle. Eso despertó algo en Eduardo, algo que no solía sentir, tal vez una cierta nostalgia de cuando aún estaba construyendo su propia carrera. «Pareces alguien con determinación, Pedro. Vender flores en medio del tráfico no es fácil, ¿por qué no intentas algo diferente? Algo que te dé una oportunidad real de crecer», sugirió Eduardo, con una voz firme, pero con un toque de interés genuino. Pedro, un poco desconfiado, se rasguñó la cabeza y soltó una risa suave. «¿Crecer cómo, señor?». «Esto es lo que sé hacer. No tengo estudios, ni experiencia». «¿Quién me va a dar una oportunidad?», preguntó,
arrojando la realidad de su vida sobre la mesa. Eduardo se encogió de hombros, sin dejarse abrumar por la respuesta. Quizás yo pueda. Te estoy ofreciendo un trabajo. No un trabajo de lujo, pero algo que te saque de aquí y te dé un camino diferente. La sonrisa de Pedro desapareció por un momento, como si no creyera lo que estaba escuchando. ¿Hablas en serio? Eduardo lo miró a los ojos. Más en serio de lo que imaginas. Pedro se quedó en silencio por unos instantes, sin saber qué responder. La idea de un trabajo real, en una oficina, parecía tan lejana de su realidad que apenas podía procesarlo. ¿Yo? No sé ni por dónde empezar, admitió, mirando a Eduardo con cierta duda. Eduardo, con una mirada firme pero comprensiva, respondió, no te preocupes por eso. Lo que necesito de ti es exactamente lo que ya has demostrado aquí hoy, voluntad y disposición. El resto lo aprendes. Pedro miró las flores restantes en su canasta, como si estuviera dejando atrás una parte de su vida, algo que lo había sostenido durante tanto tiempo. «Está bien, ¿y qué haría?», preguntó, todavía intentando imaginar cómo sería esa nueva vida que se le estaba ofreciendo. Eduardo sonrió levemente, sintiendo que había tomado la decisión correcta. «Comenzarás como asistente administrativo. Es un trabajo simple, pero necesario. Aprenderás cómo funciona la empresa, entenderás lo básico, y quién sabe qué más puede surgir de esto». Pedro aún parecía desconfiado, pero algo dentro de él quería creer. Quizás, por primera vez, tenía una verdadera oportunidad. «¿Cuándo empiezo?». Eduardo lo miró, satisfecho con la respuesta. «Mañana. Esté en mi oficina a las 9». Al día siguiente, Pedro llegó al edificio de la empresa de Eduardo a las 8:30, mucho antes de la hora acordada. Estaba nervioso, vistiendo la única camisa formal que tenía, un tanto descolorida y ajustada, pero la llevó con el máximo cuidado. Tan pronto como entró al edificio, se sintió fuera de lugar. El ambiente era completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Pisos brillantes, personas vestidas de manera impecable, hablando en términos que apenas comprendía. Cada paso parecía un desafío, pero Pedro mantuvo la cabeza en alto. Pronto fue recibido por una secretaria, que, aunque educada, lo miró con cierta extrañeza. «¿Eres Pedro?», preguntó, como si intentara confirmar si realmente debía estar allí. «Sí, soy. Eduardo, quiero decir, el señor Eduardo me llamó para empezar hoy», respondió Pedro, tratando de sonar lo más confiado posible. La mujer asintió rápidamente y lo guió hasta la oficina de Eduardo. Cuando Pedro entró, Eduardo ya estaba en su escritorio, revisando documentos, pero levantó la vista de inmediato. «Pedro, llegaste temprano». «Buen signo», dijo, con una breve sonrisa. Pedro se sentó en la silla frente a él, aún sintiéndose fuera de lugar, pero decidido a hacer que eso funcionara. «Voy a ser honesto contigo», comenzó Eduardo, «este mundo aquí es muy diferente de lo que conoces, pero si trabajas duro, como lo hiciste ayer, te irá bien». Pedro sintió un frío en el estómago mientras Eduardo le explicaba las tareas básicas que comenzaría a realizar. Cosas simples, como organizar documentos, archivar contratos y ayudar en las pequeñas demandas del día a día de la empresa. «Va a ser mucha cosa nueva, Pedro, pero estoy aquí para orientarte», dijo Eduardo, levantándose de su escritorio y llevando a Pedro a conocer la oficina. A medida que caminaban, Pedro miraba a su alrededor con curiosidad. Las personas parecían tan seguras, tan cómodas en ese ambiente, como si estuvieran allí desde siempre. Se preguntó si algún día también se sentiría así. «Esta será tu mesa», dijo Eduardo, deteniéndose frente a una estación de trabajo modesta, pero funcional, donde Pedro tendría sus primeros desafíos. «Cualquier duda, ven a buscarme. Y no tengas miedo de cometer errores, lo importante es que aprendas». Pedro asintió, aún un poco inseguro, pero con la mente abierta. Pasó el resto del día observando a los otros empleados, entendiendo cómo funcionaban las cosas. Las tareas parecían simples a primera vista, pero cada una de ellas tenía una importancia mayor de lo que imaginaba. Y con cada archivo que organizaba, cada contrato que revisaba,
Pedro se daba cuenta de que el mundo de los negocios era un rompecabezas gigantesco, y él apenas estaba comenzando a juntar las primeras piezas. Eduardo lo observaba de lejos, satisfecho con la dedicación del nuevo asistente. Pedro aún tenía mucho que aprender, pero ya era posible ver la determinación en sus ojos. Con el paso de las semanas, Pedro comenzó a acostumbrarse a la rutina de la oficina. Aunque su trabajo era inicialmente simple, no se limitó a cumplir con sus tareas. En cambio, Pedro empezó a observar más de cerca el funcionamiento de la empresa, prestando atención a los detalles que muchos otros parecían ignorar. En una de esas observaciones, notó que la empresa estaba gastando mucho en materiales de oficina y en servicios externos que podrían ser más económicos si se manejaban internamente. Cuando mencionó esto a Eduardo, fue recibido con una sonrisa escéptica. «Es una buena idea, Pedro, pero necesitamos analizarlo más a fondo», dijo Eduardo, dándole a Pedro la oportunidad de presentar una propuesta más detallada. Pedro se sumergió en el trabajo, revisando contratos, hablando con proveedores e incluso conversando con algunos colegas para entender mejor las operaciones. En pocos días, preparó un informe detallado, con sugerencias para ahorrar recursos y mejorar la eficiencia. Cuando presentó sus ideas a Eduardo, el magnate quedó impresionado. «Hiciste un excelente trabajo aquí, Pedro», comentó Eduardo, analizando el informe. «No solo encontraste un problema, sino que también sugeriste soluciones viables. Eso es exactamente lo que buscamos». Pedro sintió una ola de satisfacción. La confianza de Eduardo fue un gran impulso, y estaba más motivado que nunca para demostrar que su dedicación y visión podían hacer una diferencia real en la empresa. Poco a poco, comenzaron a aparecer señales de que algo estaba mal. La empresa, que antes parecía estar en una constante ascensión, empezó a enfrentar dificultades financieras inesperadas. Aparecieron informes de pérdidas, y las reuniones de estado que antes trataban sobre crecimiento y nuevas oportunidades ahora giraban en torno a estrategias para enfrentar una crisis inminente. Eduardo, siempre en control, estaba visiblemente más tenso. Sus días se convirtieron en una carrera contra el tiempo, tratando de encontrar soluciones para salvar la empresa. Los ejecutivos estaban en pánico, haciendo recortes donde podían y tratando de renegociar contratos, pero parecía que nada funcionaba. Pedro, observando el ambiente a su alrededor, notó el cambio de clima. Las conversaciones que antes eran sobre nuevos proyectos y oportunidades ahora trataban sobre despidos y ajustes presupuestarios. En una reunión de emergencia, Eduardo reunió a todos los principales ejecutivos. «Estamos enfrentando una crisis financiera», anunció él, con un tono grave. «La situación es seria, y necesitamos encontrar una solución rápidamente o corremos el riesgo de quebrar». El silencio en la sala era pesado, y las expresiones de los ejecutivos eran de preocupación y desesperación. Pedro, aunque era un nuevo empleado y relativamente inexperto, sintió un impulso de querer ayudar. Observó la reunión con atención, absorbiendo cada detalle, y se preguntaba si había algo que pudiera hacer para contribuir a la solución. Pedro sabía que tenía que hacer algo. Se sentía cada vez más parte del equipo y quería contribuir a la solución de la crisis que amenazaba a la empresa. Después de analizar los informes financieros y conversar con algunos colegas, Pedro comenzó a formar una idea. Pasó noches en vela, revisando números y estudiando los datos, y finalmente llegó a un plan que creía que era la clave para superar la crisis. Con una presentación preparada, Pedro pidió una reunión con Eduardo. «Señor Eduardo, tengo algunas ideas que me gustaría compartir», dijo él, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Eduardo, visiblemente cansado, pero aún con la mente abierta, aceptó escuchar. Pedro comenzó a explicar su propuesta. «Nuestra situación es crítica, pero creo que podemos revertirla con algunos cambios estratégicos. Primero, necesitamos hacer recortes en áreas donde podemos ahorrar sin comprometer nuestra operación principal. Segundo, debemos atraer nuevos inversionistas con un plan de reestructuración que demuestre nuestra capacidad de recuperación». Detalló cada punto con claridad, respaldando sus sugerencias con datos y proyecciones. Eduardo escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando Pedro terminó, hubo un momento de silencio. Eduardo miró al joven asistente con una expresión de sorpresa y curiosidad. «Esto es un poco arriesgado»,
Pedro. No sé si los otros ejecutivos aceptarán fácilmente tus sugerencias, dijo él, pero había un brillo de esperanza en sus ojos. Discutamos esto con el equipo y veamos si podemos poner tu plan en práctica. Eduardo decidió dar una oportunidad al plan de Pedro, incluso sabiendo que había muchos riesgos involucrados. La reunión con los ejecutivos fue programada, y Pedro se preparó para defender sus ideas con convicción. El día de la reunión, la sala estaba llena de rostros preocupados y escépticos. Pedro se posicionó al frente de la sala, con una presentación en mano, y comenzó a exponer su plan de manera clara y detallada. Como mencioné anteriormente, nuestra prioridad es hacer recortes estratégicos y optimizar nuestros recursos. Además, necesitamos presentar una propuesta de reestructuración que atraiga nuevos inversionistas, explicó Pedro, con una confianza creciente. Algunos ejecutivos plantearon preguntas y dudas, cuestionando la viabilidad de las sugerencias. Uno de ellos, Alberto, un veterano de la empresa, levantó la voz. Pedro, eres nuevo aquí. ¿Cómo puedes estar seguro de que estos cambios funcionarán? Pedro, manteniendo la calma, respondió, entiendo tus preocupaciones, Alberto, pero he pasado semanas analizando nuestros datos y conversando con colegas. Este plan se basa en un análisis cuidadoso de nuestras debilidades y de las oportunidades que tenemos. Eduardo intervino, apoyando a Pedro. Confío en el análisis de Pedro. Ha mostrado dedicación y un entendimiento profundo de nuestra situación. Necesitamos un enfoque nuevo para resolver nuestros problemas. Con el apoyo de Eduardo y la persistencia de Pedro, la propuesta fue finalmente aceptada para ser probada. La presión estaba alta, y el futuro de la empresa dependía ahora de la implementación de las ideas de Pedro. Con la aprobación del plan de Pedro, la implementación comenzó de inmediato. Sin embargo, Pedro pronto descubrió que no solo era el mercado externo el que necesitaba ser convencido, dentro de la empresa, la resistencia era palpable. Algunos ejecutivos, especialmente aquellos cuyas áreas serían más afectadas por los recortes, estaban claramente descontentos. Durante una reunión interna para discutir la reestructuración, los debates se volvieron acalorados. María, una de las principales ejecutivas, levantó su voz. Pedro, esta idea de recortes impactará directamente a nuestro equipo. No podemos simplemente reducir recursos y esperar que todo continúe funcionando como antes. Pedro, que estaba preparado para responder a estas preocupaciones, intentó explicar los beneficios a largo plazo. Entiendo tu preocupación, María, pero estos recortes son necesarios para garantizar que podamos seguir operando y, eventualmente, crecer de nuevo. Si no hacemos estos cambios, corremos el riesgo de un colapso aún mayor. La tensión en la sala era palpable, y Eduardo tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Todos somos conscientes de las dificultades que esto traerá, pero es un paso necesario. Necesito que trabajen juntos para que podamos superar esta crisis. Aún así, algunos colegas continuaron expresando sus frustraciones en conversaciones paralelas y reuniones privadas. Pedro sentía la presión aumentar, pero estaba decidido a hacer que su plan funcionara. El desafío ahora era no solo convencer a los inversionistas externos, sino también mantener la moral y la colaboración dentro del equipo. La resistencia interna era un obstáculo significativo, pero Pedro creía que, con el tiempo, los resultados comenzarían a hablar por sí mismos. Con el plan de Pedro finalmente en marcha, la tensión en la empresa comenzó a dar paso a una ligera esperanza. Las primeras semanas fueron desafiantes, pero, gradualmente, empezaron a aparecer signos positivos. Los ahorros logrados con los recortes comenzaron a reflejarse en las finanzas de la empresa, y algunos nuevos inversores mostraron interés en invertir, atraídos por la propuesta de reestructuración. Pedro estaba en el centro de todo, coordinando los nuevos procesos y siguiendo de cerca los resultados. En una reunión de estado, Eduardo parecía más relajado, algo que Pedro no había visto en mucho tiempo. Los números están empezando a mejorar, dijo Eduardo, mirando el informe más reciente. Estamos viendo una reducción en los costos, y lo más importante, el interés de los inversores está creciendo. Pedro sintió una oleada de alivio y orgullo. Sabía que el trabajo estaba lejos de estar terminado, pero la sensación de ver los primeros resultados positivos era un gran incentivo.
En una conversación con un colega, Pedro comentó: siempre creí que podíamos revertir esto, pero ver los números mejorar realmente da una nueva perspectiva. La empresa comenzó a recuperar parte de su confianza, y lentamente, los empleados, que habían sido tan escépticos, empezaron a reconocer el valor de los cambios. La atmósfera en la oficina comenzó a cambiar, con un nuevo espíritu de colaboración y optimismo empezando a instalarse. Pedro sabía que todavía había mucho trabajo por hacer, pero el progreso era una señal alentadora de que, tal vez, la empresa realmente pudiera superar la crisis. Con los primeros signos de recuperación visibles, Pedro sintió que un peso se levantaba de sus hombros, pero también se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Durante un café con Eduardo, Pedro no pudo ocultar su emoción. «Señor Eduardo, los resultados están empezando a mostrar que nuestra estrategia puede funcionar», dijo, tratando de no parecer demasiado optimista. Eduardo, relajado por primera vez en semanas, sonrió. «Sí, Pedro. Y tú has sido fundamental en esto. Pero todavía tenemos un camino por recorrer». La conversación tomó un tono más personal cuando Eduardo continuó: «Sabes, al principio estaba incierto sobre dar una oportunidad a tu plan. Nunca había visto a alguien nuevo en la empresa mostrar tanto compromiso y hacer tanta diferencia». Pedro, tocado por la sinceridad, respondió: «Solo quería hacer la diferencia. Nunca imaginé que tendría la oportunidad de ayudar tanto». Mientras conversaban, el ambiente relajado del café reflejaba el cambio que Pedro y el equipo estaban trayendo a la empresa. Eduardo comentó, con un tono más ligero: «Recuerdo cuando empezaste. Te vi como un vendedor de flores, sin idea de lo que podrías traer a la empresa. Pero ahora, parece que estás moldeando el futuro». Pedro se rió, sintiendo un calor en el pecho. «Es curioso pensar en dónde todo comenzó. A veces, ni yo puedo creerlo». La conversación continuó con un sentimiento de camaradería creciente, y Eduardo se volvió hacia Pedro con una mirada de reconocimiento genuino. «Gracias por no rendirte. Si la recuperación sigue adelante, tendremos que celebrar esto juntos. Y, por supuesto, espero que tengas más ideas brillantes para el futuro». Pedro, sonriendo, sintió un nuevo tipo de confianza formándose. Sabía que el camino por delante aún sería largo y desafiante, pero ese momento de validación hizo que todo pareciera más posible. Con la recuperación de la empresa comenzando a consolidarse, Eduardo decidió hacer algo especial para reconocer el esfuerzo y la dedicación de Pedro. Durante una reunión general con todos los empleados, Eduardo hizo un anuncio inesperado. «Como saben, hemos enfrentado un periodo difícil en los últimos meses. Pero hoy, me gustaría destacar a alguien que ha sido crucial para nuestra recuperación». Toda la sala se volvió hacia Eduardo, quien señaló a Pedro. «Pedro comenzó con nosotros hace poco tiempo, pero desde el principio, mostró una dedicación y una visión que fueron esenciales para cambiar el rumbo. Sus esfuerzos y sus ideas ayudaron a salvar nuestra empresa». El silencio en la sala fue seguido por un murmullo de sorpresa. Pedro, que estaba al fondo de la sala, se levantó con una expresión de incredulidad. Sintió su rostro calentarse con la tensión repentina. Eduardo continuó: «Pedro, tu habilidad para enfrentar la crisis y encontrar soluciones innovadoras no ha pasado desapercibida. En reconocimiento a tu trabajo, te estoy promoviendo a un nuevo cargo, con más responsabilidades, para que puedas seguir contribuyendo a nuestro crecimiento». El anuncio fue recibido con aplausos y miradas de admiración de colegas que antes tenían dudas sobre Pedro. Miró a Eduardo, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. «Gracias, señor Eduardo. No lo habría logrado sin el apoyo de todo el equipo», dijo Pedro, con la voz temblorosa. Eduardo sonrió y le dio una palmadita en la espalda. «Te lo mereces, Pedro. Sigue con ese espíritu y tendremos un futuro brillante por delante». Ese momento fue un hito para Pedro, un reconocimiento público de que su viaje, desde el vendedor de flores hasta una pieza clave en la empresa, había sido notado y valorado. Si te gustó esta historia de superación y transformación, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras historias inspiradoras y emocionantes.
Únete a nosotros y sigue explorando narrativas que muestran cómo la vida puede sorprender y cambiar para mejor. Hasta la próxima.